Pues sean bienvenidos, hermanos, qué gusto saludarles en este día. Es una bendición siempre abrir la palabra y saber que Dios nos habla a través de ella. Por lo tanto, vamos a la palabra viva que nos lleva al libro de Nehemías capítulo 12. Ya está por concluir esta maravillosa obra del cronista. Una obra que nos llevó Carlita desde Crónicas. En un recuento de la historia. Como veíamos en Crónicas, que Crónicas es una historia recontada a los que vuelven del exilio. Y el cronista toma esta obra para dar testimonio de qué pasó, por qué llegaron a Babilonia. Pero no quedó allá. Esta obra de Esdras y Nehemías es extraordinaria porque nos deja ver, hermanos, una generación que se está restaurando, que está regresando. Una generación que está teniendo este encuentro con la tierra, con el templo, con Dios, con ellos mismos. Y que Carlita me ha prestado extraordinaria esta obra del cronista porque nos ha llevado a lo largo de toda la historia de los reyes e incluso la historia del regreso nuevamente a Jerusalén de estos repatriados, de esos que están volviendo a casa, por así decirlo. Y en el capítulo 12, Carlita, hay una lista. Ya vimos varias listas. Hay varias listas de Nehemías, ¿no? De los que volvieron del exilio. Recordemos que no todos, hermanos, quisieron salir de Babilonia. Hubieron quienes sí tomaron el desafío y no es fácil. Los primeritos. Me pongo en el lugar de ellos. No era fácil dejar toda su vida, todo su trabajo, sus bienes en Babilonia y empezar, podemos decir, prácticamente de cero a ir a levantar escombros en una ciudad destruida. Pero en el capítulo 2, hermanos, hace referencia más directamente a levitas y sacerdotes que son repatriados. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, hermanos, desde Crónicas vimos la importancia que el cronista pone a la labor de los levitas y sacerdotes. El cronista pone mucho énfasis en esto, hermanos, porque finalmente son los que van a ser los instrumentos y los medios que Dios va a utilizar para que este pueblo no se vuelva a perder. Ellos son los que van a estar oficiando, los que van a estar llevando a cabo las labores culticas. Imagínense, si no hubieran levitas y sacerdotes, ¿qué hubiera sido del pueblo, Carlita? Se hubiera perdido. Tras que ellos facilitos se iban sin quien esté sirviendo en el templo, pues no sé qué hubiera pasado. Pues la verdad, hermanos, en este capítulo número 12 estamos viendo no solamente cómo ellos fueron regresando de Babilonia hasta Jerusalén. No regresaron, recordemos que no regresaron todos juntos, sino fueron así, primero con Zorobabel un tanto, luego con Esdras, luego con Nehemías y así sucesivamente. Y todos estos que iban regresando, pues en cada uno les tocaba como cierta etapa. Con Zorobabel, la resistencia. Los pioneros. Exactamente, prácticamente así se puede decir. ¿Por qué? Porque fueron pues cuando se les dio la libertad de regresar a su tierra con la misión de construir el templo y todos los obstáculos que tuvieron. Si se dan cuenta, tanto de los que regresaron con Zorobabel, Esdras y Nehemías tuvieron sus tareas, digámoslo así, ¿no? Sus misiones. Y dentro de esas misiones tuvieron procesos difíciles, en este caso Zorobabel con la resistencia a la construcción del templo, con Esdras con la ley, y Nehemías con los muros, con las puertas. Bueno, pues en fin, aquí nos estamos dando cuenta, hermanos, si se da todo el proceso de cada uno de ellos, de los que van regresando de Babilonia a Jerusalén. Y esto habla mucho de nuestras vidas, porque al final de todo se cumplió la voluntad de Dios. Se construyó el muro, se construyeron el templo, regresaron los sacerdotes y levitas. Vimos toda una cuestión que poco a poco todo este caos, digámoslo así, fue agarrando forma, fue agarrando orden, pero Dios fue poniendo todo bajo su control. En el caso de Zorobabel, en el caso de Esdras como sacerdote con la ley, llega Nehemías como gobernante. Necesitaban alguien que los gobernara en este sentido, y quién mejor que Nehemías para esta función. Pero aquí nos estamos dando cuenta, hermanos, del reconocimiento a nuestro Dios. Ellos, los sacerdotes y levitas, regresaban. Recordemos que ellos tenían una función fundamental para esto, porque no solamente era construir muros y puertas, era el templo, pero el templo requería que alguien lo atendiera, requería, digamos así, ahora quien oficie, quienes haga todo. Pero recordemos que no todos tenían
esa tarea, sino que ya venían de un linaje sacerdotal. Los levitas, recuerden que no cualquiera iba a entrar y hacerlo, los porteros, no, hermanos, ellos tenían este orden lo vimos desde David, ¿no? Cuando quiso agarrar el arca como él quiso y sucedió ahí. Lo quiso trasladar. Exactamente, y no era la forma, ¿no? Entonces aquí estamos volviendo a ver esto, el orden. Ellos ya tenían un lugar donde adorar, pero necesitaban que todos los sacerdotes, los levitas, los porteros entraran en las funciones, pero en el orden que Dios había dejado. No como Esdras pensaba, no como Nehemías quisiera, era como la palabra de Dios ya estaba establecida. Y yo creo, hermanos, que el mensaje de esta mañana, Dios nos habla acerca de la importancia, no solamente del santuario, sino de los que están en el santuario en su función. Así es, hermanos, es por eso que esta lista de repatriados, sacerdotes y levitas van desde Zorobabel. Recordemos que los primeros fueron Zorobabel con Josué, el sacerdote, Zorobabel como gobernante, y luego nos lleva hasta el tiempo de Nehemías y de Esdras. Como esta lista, hermanos, nos muestra algo muy importante. Hay una línea genealógica y tenían que ellos cerciorarse que de verdad estos levitas tengan esa línea genealógica, al igual que los sacerdotes. Tenían que cerciorarse. Incluso hubieron algunos que no tenían cómo comprobarlo y se echaron suertes para decir, pues vamos a ver qué dice Dios, porque no hay un registro que los avale su línea se como que vengan de la línea o descendencia sacerdotal. Era muy importante que no se pierda esta línea sacerdotal, hermanos. Entonces nos damos cuenta que ahorita vamos a ver un hilo conductor interesante, como dice Carlita. A este capítulo 2 se enfatiza la función de los servidores. Y nos damos cuenta, hermanos, que finalmente Nehemías da el banderazo de la muralla. Aunque ya estaba terminada, hermanos. Como que lo inauguró, ¿verdad? Sí, después de completar el muro, te das cuenta, Carlita, no se dice nada del muro. Más bien se va a Esdras que lee la ley, a Esdras que después de que el pueblo le pide que lea la ley, hay 2-3 capítulos, creo que es del 8 al 10, en donde vemos cómo el pueblo está en un sentir de avivamiento espiritual. Después de que la palabra llega a ellos comienzan a despertar en su fe. De hecho, Carlita, celebran las enramadas, posteriormente la expiación, y vemos a un pueblo que ya toma más conciencia de lo que es agradar a Dios. Un pueblo que se avivó con esta ley, esa palabra que fue leída a través de Esdras. Y después de eso, del capítulo 8 al 10, hermanos, vemos también cómo Nehemías se encarga de organizarlo de forma demográfica, ¿no? Dónde van a vivir, dónde se van a establecer, dónde van a estar. Y luego de este gran paréntesis, ahora sí, vamos a dedicar el muro, vamos a cortar el listón, como hacemos aquí en nuestro país, que con algo se inaugura, hay un corte de listón diciendo, ya está inaugurada esta obra. Pero, hermanos, si nos damos cuenta, y Carlita lo dijo ahorita, y haciendo referencia cuando David trae el arca del pacto, o más bien manda a traer el arca del pacto, en medio de una fiesta, no es de que traigan el arca del pacto, no, esto tenía que celebrarse. Y nos damos cuenta, hermanos, que la ceremonia que se describe en el capítulo 12, podemos mirar en la historia del cronista, hermanos, que cada vez que había, Carlita, un evento de parte de la obra de Dios, el pueblo celebraba. No era como que, trajeron el arca, se inauguró el templo, ya está el templo reconstruido, qué bueno que se reinició el culto, muy bien. No, cada situación que el pueblo vivía y que lo veía como intervención directa de Dios, lo celebraban. Por ejemplo, Carlita, cuando traen el arca de la alianza o el arca del pacto, hay una fiesta que se describe con coros, con cantores, con levitas que están adelante, toda una celebración. También cuando se inaugura el templo por parte de Salomón, hay toda una celebración extraordinaria. Yo digo que echó la casa por la ventana, cuántos sacrificios entregó, cuántos holocaustos. Además, Carlita, aquí se enfatiza mucho el ámbito litúrgico. Están cantando, están adorando, están celebrando. No están así parados, así con su carita de que bueno, no. Están gozosos, hermanos.
Y toda la actitud. Toda la actitud y la reconstrucción también, hermanos, en tiempos de sequías. Hay un avivamiento, pero con cantos, Carlita. Y por supuesto, en el tiempo de Zorobabel y con Josué el sacerdote, hubo una celebración. Quizá no a la magnitud de que vimos con Salomón, pero sí había una celebración. Es decir, hermanos, que para el cronista y para la historia bíblica es muy importante la celebración, el culto, la adoración a Dios de una manera, Carlita, que se expresa a través de alabanzas. Es muy importante para ellos el poner énfasis en la adoración, en el culto, en la atención que Dios ha tenido con ellos y la respuesta de ellos. Así que esta no es la excepción. Yo trato de pensar, Carlita, no es como que Nehemías diga, a ver, vénganse para acá, está el muro, muy bien, vamos a cortar el listón, entren a la ciudad y cada quien a su casa. No, hermanos, esto tiene que celebrarse, porque no son muros que se levantaron, es la fe de una comunidad que se levantó. Es la igualdad entre ellos, el respeto entre ellos que se ha restaurado. Ya lo veíamos antes, entre ellos se explotaban, entre ellos se tomaban como esclavos y eso ya no estaba. No solo fue un muro, hermanos, el muro realmente es la representación de la condición de un pueblo que estaba en ruinas. Pero ahora su fe ha despertado, su fe se ha avivado. Y Carlita, esto tiene que celebrarse, por supuesto. Así que, igual que en los anteriores episodios que hemos visto, lo primero que dice purificación. Dice el texto que se fueron a hacer como una convocatoria. Todos los levitas que estén aquí diseminados, que vivan cerca o que vivan lejos, vengan. Vamos a hacer una celebración. Los cantores, vengan, vamos a empezar a ensayar. Los músicos, vengan, vamos a empezar a ensayar. Esto tiene que quedar para gloria y honra de Dios de la mejor manera. Y yo no sé cómo lo hacían, Carlita, para caminar y cantar o caminar y tocar, pero ellos era su forma, Carlita, de poder celebrar y de hacerlo. No sé, ¿cómo ves tú todos estos elementos que se mencionan desde la preparación? Hay una purificación, hay un ensayo, hay una preparación y por supuesto, Carlita, hay una celebración. Para ellos, hermano, era muy importante cada logro. Así porque es. representaba la compañía y el poder de Dios, la presencia de Dios que los estaba acompañando. Tal vez para nosotros, en nuestro contexto, pues, ¿qué le voy a festejar al hacer un muro a una ciudad? Ajá. Recordemos que ellos no estaban, no permanecieron ahí, hermanos, fueron exiliados y ellos ni siquiera sabían si iban a volver o no, pero regresaron. Después de 70 años, Dios les dio la oportunidad y regresaron y están en su ciudad y están en su tierra, hermanos. Muchos de ellos no nacieron allá, pero Dios los bendijo, dándoles nuevamente esta oportunidad de estar ahí. Es cierto, era una ciudad totalmente devastada, no podía uno vivir allá, pero ellos sabían, hermanos, que no era cualquier cosa esa tierra que sus pies estaban pisando. El hecho de construir un santuario donde ellos no tenían un lugar donde adorar. Es como que usted esté en otro país y tenga prohibido adorar a Dios, y usted ahí, pues ellos más o menos también así. También recordemos que eran objeto de burla muchos de ellos, porque los babilonios se burlaban de ellos y decían, ¿dónde está tu Dios? Y muchos de los salmos hacen referencia a esto. El Salmo 42, por ejemplo. Exactamente. Y nos damos cuenta, hermanos, que para ellos era un milagro grandísimo y una gran bendición que Dios les estaba dando, el haber regresado a esta tierra, el haber construido un templo, el pisar nuevamente ese lugar de sus antepasados, pero sobre todo lo que representaba para ellos. Recordemos que para este pueblo la tierra era muy importante. El hacer nuevamente y la reconstrucción de los muros, la llegada de Esdras con la ley de Dios, la llegada de Nehemías como gobernante, se reconstruyeron las puertas, se reconstruyeron los muros. Había nuevamente otra vez que censar al pueblo para ver dónde o cómo iban a ser distribuidos en la cuestión de los lugares para que ellos puedan habitar, y esto lo vimos ayer. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que todo este caos iba agarrando ya la forma, iba agarrando ya un orden. Y esto habla mucho de nosotros, porque aquí uno puede decir los muros, y para ellos era importante porque era toda una fe que se estaba levantando, un pueblo que estaba volviendo a iniciar en su relación con Dios, que esto venía acompañado de las cuestiones materiales, pero más con su relación con Dios, con su fe.
Y para ellos el haber construido un muro, recordemos que para los pueblos, este pueblo de Jerusalén era objeto de burla. En algún tiempo muchos de ellos supieron que fue una nación poderosa con reyes muy distinguidos, como en el caso de David y Salomón. Pero ahora era un pueblo débil, era un pueblo vulnerable, por eso tuvieron tanta resistencia en la construcción de muchas cosas que Dios les había puesto, pero al final lo lograron. Y para ellos era todo un milagro de parte de Dios y decir, Dios nos está acompañando. Tuvimos resistencia cuando íbamos a construir nuestro templo, pero lo logramos. Vino Esdras con la ley, vino Nehemías como gobernante y nos impulsó a poder hacer muros y reconstruir puertas. Y nos damos cuenta, hermanos, que para ellos hasta poner la puerta principal era importantísimo. El motivo de celebración. El motivo de celebración. Sí, cada detalle. El motivo de celebración, los detalles. ¿Por qué? Porque ahora están en su tierra, porque ahora tienen un lugar donde adorar, porque ahora no solamente cuentan con la protección de Dios, sino es una ciudad que se está levantando en todos los aspectos, pero la principal era en su fe. La principal era en su fe, y por eso digo que en nuestro contexto, pues uno que va a inaugurar el muro de su casa, ¿no? Uno porque lo hace para protección, pero para ellos era una protección material, pero significaba que ellos van agarrando un orden ante los pueblos que los rodeaban. Entonces, hermanos, esto habla mucho de nosotros, porque cuántas veces Dios ha hecho tantas cosas por nosotros como con este pueblo, muchísimas. Dios ha hecho infinidades de cosas por nosotros, ha tenido misericordia, ha tenido bendición de nuestra parte, nos ha levantado, nos ha restaurado. Y para ellos festejar y es como celebrar. Y yo cuando leí esto veía como y los levitas y los sacerdotes de tal línea, y para ellos era importante desde quienes tenían que participar, el orden como tenían que participar. Esto, hermanos, lo hacían porque querían agradar a Dios, y segundo, porque estaban agradecidos. Y yo creo que todos los días nosotros estamos agradecidos, y yo creo que hoy usted donde está agradecido con Dios porque está vivo o está viva, tiene salud o está en un proceso de restauración para su salud. Lo único que sabemos, hermanos, es que estamos muy agradecidos con Dios porque hasta este momento usted está de pie. A pesar de las dificultades que usted está viviendo, está de pie como este pueblo. Está de pie a pesar de que lo estuvieron ahí poniendo oposición, que no lo construyas, que te vamos a tirar, que voy a hablar de ti. Es todo un proceso, y ahorita que está terminando este libro de Nehemías nos estamos dando cuenta de todo esto, de que esto los hizo más fuertes en su fe y en su confianza a Dios. Y hacer esta celebración de la construcción del muro para ellos era algo que significaba algo de la presencia de Dios, porque recordemos que lo hicieron en 52 días, ¿sí? Y esto hablaba mucho. Es tiempo récord realmente. Exactamente, por eso los pueblos no querían que ellos reconstruyeran su muro y se asombraron. Lo vimos en ese capítulo, cuando ellos terminaron en 52 días una construcción de un muro y de las puertas, que fue de las cosas que hicieron a la par. Cómo se organizaban, hermanos. Pero aquí estamos hablando de siempre darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Sí, y lo que es que me parece muy importante, cómo ellos reconocieron que esa obra no fue por ellos, fue por el poder de Dios, ¿no? Me gusta lo que dices en el sentido de que ellos se dan cuenta que no fueron sus fuerzas, ni fue su capacidad, fue Dios, y pues aquí hay que darle gracias. Adiós. Porque a veces decimos, no, pues yo lo hice, yo lo logré, miren, yo lo alcancé, pero realmente, Carlita, como tú siempre has dicho, si ni siquiera tuviéramos salud, ahí no podemos hacer absolutamente nada. Estamos mal desde allá. Por eso es a quien le debemos todo. Y fíjate, Carita, que la celebración me pareció muy interesante porque es muy peculiar. Fíjate, la indicación que se da aquí es que hagan una procesión a la inversa. Mientras unos vienen en el sentido de las manecillas de reloj, otros vienen en contra. Así como toda una, no sé cómo decir, como que toda una organización, pero me gusta la creatividad que le ponen, me llama la atención cómo lo diseñan, me emula bastante los muros de Jericó, que a diferencia de aquí, en lugar de derribarse, se están levantando. Me emula mucho cómo están dando vuelta alrededor de una ciudad, de unos muros. Mientras dan vuelta están cantando, hay trompetistas, hay gente que toca la lira, hay cantores, es un cultazo que están haciendo ahí.
¿Y cómo se combinarían esas voces, no? Y cómo Carlita, la meta era encontrarse en el santuario. O sea, daban vuelta de contrario, se iban a encontrar en un punto y luego se iban a encontrar hasta en el santuario. Fíjate que me pareció muy interesante la creatividad y la manera en la cual ellos están haciendo, Carlita, esta labor cultica. Y nos damos cuenta que hay un orden similar. Al frente hay un líder, están los jefes de Judá, están los levitas, sacerdotes, pero en cada grupo está Esdras y en otro Nehemías. Esto dice mucho. Ellos, hermanos, son elementos importantísimos. Uno como maestro de la ley, Carlita, sacerdote en el caso de Esdras, y Nehemías como un gobernante, que ya vimos todo lo que hizo a favor del pueblo, y cómo estos dos personajes guían cada uno un grupo. ¿Te das cuenta? O sea, cada uno guía un grupo de los de la procesión, y cada uno guió un grupo, hermanos, cuando fueron repatriados. Cada uno lideró un grupo. Me da la idea así como que estamos trabajando juntos, estamos en armonía, estamos en sintonía, cada quien haciendo lo que le corresponde hacer en el tiempo que le corresponde hacerlo. Qué importante es esto, hermanos. Y la ceremonia concluye con una fiesta, Carlita. Incluyen sacrificios de holocaustos. Y me gusta mucho lo que dice el texto. Se unieron mujeres y niños. Era una fiesta de todos. Mujeres y niños estaban incluidos en el festejo. Y como eran sacrificios, hermanos, de dedicación del muro, probablemente no son holocaustos, probablemente son ofrendas de paz en el que el pueblo comparta la comida. Es decir, acabó el culto, acabó la celebración y vámonos a comer, a agradar a nuestro Dios con lo que hicimos, pero a convivir entre nosotros también, a tener ese tiempo de comunión. Exacto, de comunión, de fraternidad, como uno solo, como un solo hombre, dicen muchos textos que vimos del cronista. Así que, Carlita, esta celebración, yo trato de imaginarla. Una fiesta nonona. Uno se imagina, ¿no? La ciudad y los muros, ¿no? Y cómo ellos... Yo cuando leí que unos iban de un lado y los otros iban del otro, era como no dejar nada, espacios vacíos. Entonces ellos hacían esta celebración y el punto de encuentro era el santuario. Así es. Era el santuario, ahí ellos culminaban esta parte, este recorrido que ellos hacían. Pero es tan motivante, hermanos, porque todo lo que ellos dicen, y ellos todo lo que armaron para darle gracias a Dios. No solamente yo me llego a imaginar la cantidad de gente que estaba ahí celebrando, niños, mujeres, sacerdotes, levitas, porteros, Nehemías, Esdras, bueno, todo el pueblo ahí, y unos iban adorando de un lado y los otros, y el punto de encuentro era el santuario. Imagínense, para ellos, porque estaban recordando toda su vida en otros lugares, y estaban dando gracias a Dios por todo lo que nuestro Dios había hecho por ellos. Y para ellos este muro y las puertas y todo representaba la presencia de Dios en sus vidas, que no los había dejado, que a pesar de todas las circunstancias que ellos vivieron en Babilonia, en el exilio, las situaciones que vivieron, las resistencias que les pusieron y todo, al final de todo ellos reconocen que Dios, ese poderoso Dios, está con ellos y que al final de todo Dios les dio la victoria, que Dios siempre luchó por ellos en todas las situaciones. Y vemos toda esta situación. Y una de las cosas que me llama la atención, hermanos, es que fue en orden. O sea, hay un orden de cómo ellos lo celebraron. Sí, sí. Sobre todo... Una organización. Una organización. Entre ellos estaba Esdras como sacerdote, que llevaba un grupo, Nehemías como gobernador. Y me gustó mucho porque Esdras y Nehemías estaban en el mismo tiempo, digámoslo así, en ese mismo lugar, uno con funciones diferentes. Recuerdo Nehemías como gobernante y Esdras como sacerdote, como maestro de la ley. Y nos damos cuenta, hermanos, que todo fue Dios ya lo tenía planeado y diseñado, y nos damos cuenta, hermanos, cómo toda esta parte tan bonita que este pueblo reconoce a nuestro Dios, cómo nuestro Dios los acompañó en todas las situaciones. Y esto habla mucho de nosotros, hermanos, que Dios nos sigue acompañando. ¿Cuántas cosas usted está viviendo en este día o en estos tiempos, desde que empezó el año o cuando estuvo finalizando el año pasado? ¿Cómo lo termina y cómo lo empezó? Y cómo Dios
hasta el día de hoy le sigue sosteniendo, hasta el día de hoy le sigue fortaleciendo, hasta el día de hoy usted sigue buscando, como este pueblo, la presencia, el milagro de Dios en su vida todos los días. Y a pesar, al ver algunas situaciones que usted está viviendo en proceso, como este pueblo que vivió un proceso en todo lo que ellos tenían que levantar y trabajar, tal vez nosotros también, a lo mejor usted está en un proceso de alguna situación familiar, matrimonial, laboral, de salud, y está ahí viendo ciertos obstáculos y usted los está brincando, porque este pueblo los brincó. Brincaron el obstáculo con Zorobabel, ¿verdad? Mientras que los investigan, que sí, que no, que había que ver, ellos siguieron, ¿no? Luego con Esdras, con Nehemías. Luego con Nehemías, o sea, tuvieron sus obstáculos, pero los fueron brincando con la ayuda de nuestro Dios. Y así es nuestra vida. Nosotros tenemos situaciones que tenemos que ir brincando, abriéndonos camino, pero ese camino lo está abriendo Dios para que usted pase y pueda seguir adelante. Y al final de todo, cuando ellos vieron todo ya realizado, ellos dieron gracias a Dios y festejaron. Y yo creo que así es también nosotros. A lo mejor usted está en un proceso de algún tratamiento para que su salud se vuelva a restaurar. Pero al final de todo es Dios el que está obrando en usted, porque a lo mejor en todo ese proceso usted necesita acrecentar su fe, afianzarse más en Él. Y es que nosotros vemos nuestro día, pero no sabemos nuestro futuro, porque esto solo lo sabe Dios. Pero yo solo les puedo decir que cuando veía yo este capítulo y veía cómo ellos festejaban este muro, yo les voy a decir que una de las cosas que yo anhelé hace como 5 o 6 años, en el 2018, cuando inicié el 4 de enero con una noticia terrible para mi salud. En el año 2018, ¿no? En el año 2018, y me dijeron, pues tienes un tumor y todas estas cosas, y no es nada agradable, por supuesto. ¿A quién le gusta que le digan eso? ¿A quién le gusta un diagnóstico todo desfavorable, todo en tu contra? Y solo sientes que dices, pues, ¿cómo le voy a hacer? Y sientes que te vas para abajo, porque hay una parte delicada que es la salud, que se está yendo para abajo. Y recuerdo perfectamente bien que todo un 2018, desde el 4 de enero hasta el 28 de diciembre, le padecí, tuve muchos obstáculos. Claro, te pones en manos de la ciencia, de los doctores, pero la primera a la que te pones las manos es en Dios, confiando y suplicándole a Dios que te ayude a salir adelante y que Él tenga misericordia y ponga su mano de poder sobre ti y te restablezca. Y esto me recuerda mucho a mí, porque cuando llegó ese 28 de diciembre y me dijeron, no tienes nada, estás limpia, no hay de qué temer, ya estuvo, ya lo venciste, ya no hay nada que, solamente cuídate, eso sí, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, no se imaginan la celebración que había en mi corazón y en mi mente a Dios. Claro, le das las gracias al especialista, a los que estuvieron apoyándote, pero a Dios, hermanos. Y esto habla y me recuerda mucho, porque fue un desgaste mental durante 12 meses pidiéndole a Dios que me ayudara. Y cuando Dios me hace el milagro de restablecerme lo que tanto le pedí, que me devolviera la salud, que me dejara viva, y Él lo hace, imagínense, qué celebración en mi corazón, en mi mente, y digo, todavía estoy viva, hermanos, 2023, y eso, hermanos, solamente ¿quién lo logró? Dios. Esto es lo que este pueblo, más o menos hago esta comparación de lo que este pueblo estaba haciendo, a una comparación de algo personal en mi vida, y Dios me lo otorgó, y tuve muchísimos obstáculos. Me desanimaba, me volvía a animar, luego iba a Dios, lloraba mucho, y este pueblo pasó por todas esas cosas, se desanimaron, ¿verdad? Esdras, Nehemías, ve lo que están diciendo de nosotros, y había alguien que los motivaba. Y así es nuestra vida muchas veces, hermanos. No pierda la esperanza, no pierda su fe, afiáncese en Dios, porque esto es toda una alimentación o una retroalimentación para nuestras vidas. Por supuesto que si alguien me pregunta cómo es tu fe antes del 2018 a cómo es ahora, pues es más fuerte. Ahora tengo más cuidado de muchas cosas, porque también fue una lección que Dios me dio en esta parte para el cuidado de la salud. Pero, hermanos, comparo esto porque para mí fue un respiro cuando me dijeron, ¿estás bien? Y, hermanos, esto es el poder de Dios, porque para la ciencia era difícil, pero no para Dios. Entonces, hermanos, yo me alegré y celebré, porque para mí era un milagro, porque a lo mejor y no estuviera yo viva.
pero lo estoy y eso se lo debo a Dios. Y cuando veo esto me recuerda a eso, que ellos celebraban la construcción de un muro. Yo celebraba que Dios me había sanado y me había sacado, pues tal vez de la muerte. Y me dijo, vas a vivir un año, un tiempo más, no sé cuánto, ¿verdad? Lo único que sí sé es que no es lo mismo del 2018 en adelante, porque valoro mucho la oportunidad que Dios me dio de vivir. Y por eso hay que servirle, porque si te dejó viva y te sanó, tiene un propósito y tienes un propósito para Dios todavía. Así es, Carlita, todo tiene un propósito y como Dios ha sido bueno, se ha manifestado, no solo con el pueblo de ese tiempo, con nuestras vidas, la ha restaurado, la ha levantado de los escombros, la ha restaurado. Y el capítulo 12 cierra, hermanos, y Nehemías me encanta. Si me preguntaran a mí cuál es el lema del libro de Nehemías, yo diría, palabra en acción. Porque recordemos que en capítulos anteriores el pueblo se compromete a ofrendar, a diezmar, a dar primicias para el sostenimiento de la obra. Y al final del capítulo 12 vemos que el pueblo ya lo está haciendo, que el pueblo está poniendo palabra en acción. De hecho, hay cámaras, Carlita, lugares que eran administradas por personas que ocupaban, o más bien se servían como los que recolectaban y distribuían también todas las contribuciones. Tenían un lugar especial donde se llevaban todas las ofrendas, diezmos, primicias, todos los frutos, y de ahí ellos lo distribuían a sacerdotes, a levitas, a cantores, a servidores. Ellos finalmente era su labor, vivían, hermanos, sirviendo. Y me gusta mucho, Carlita, cómo expresa el final del capítulo 12, porque nos damos cuenta de que el pueblo está contento, está jubiloso, que ya tiene oportunidad de acercarse al santuario. Y me gusta cómo dice en el capítulo número, ya me perdí, en el capítulo número 44, aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población, que según la ley le correspondía a sacerdotes y los levitas. Y mira cómo cierra el verso 44. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban sacerdotes y levitas. Esto me gustó mucho, hermanos, porque ahora sí que me vino el saco, ¿no? Los que servimos directamente tenemos que hacer un servicio de entrega, un servicio de lo mejor, hermanos, porque estamos sirviéndole a Dios. Me gusta la expresión que dice que el pueblo, hermanos, estaba feliz por la labor que estaban desarrollando los sacerdotes y los levitas. Es decir, sacerdotes y levitas que oficiaban, pero también enseñaban. Su función era enseñar, era hacer oficios, por supuesto, litúrgicos, pero era también guiar al pueblo. Y este pueblo estaba feliz, contento de la función, y decía, wow, qué bien es tener a alguien que nos esté guiando, acompañando con la palabra. Y por supuesto, la gente se unió en la contribución para el ministerio sacerdotal y levítico, hermanos, para las labores que estaban desarrollando. Entonces, me gusta esto, porque el pueblo pone palabra en acción, porque el pueblo es consciente, hermanos, de que necesitan el templo, el culto, es parte importantísimo, vital para el pueblo, Carlita. No era como que no hay nada que hacer, ¿qué hacemos? Pues vamos al culto, ¿no? No era como que estoy aburrido, ¿qué hacemos? Pues vámonos a la reunión. No hay un plan, vamos al templo. El templo es parte de la vida, es parte del desarrollo, del crecimiento espiritual. Y como, Carlita, ellos lo comprenden y dicen, por supuesto que firmamos y nos comprometimos a hacerlo y lo vamos a hacer. Así que, hermanos, nos damos cuenta que ya el pueblo toma conciencia de que no tiene que dejar de lado el cumplir para que se pueda seguir, Carlita, sosteniendo toda la labor que se desempeñaba en el templo. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo se organiza el culto. Está ocupado y preocupado el cronista en decir, así como lo estableció Salomón, así lo van a seguir haciendo, así en ese orden. Hay que tener atención en esto y en esto. Entonces, hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Nehemías menciona continuamente al rey David, quien inició esta forma, Carlita, de adorar a Dios en cada, podemos, ¿qué es una palabra? En cada meta, en cada desafío que resolvían, tenían que adorar. Celebrar. Tenían que llevar coros, músicos, levitas,
sacerdotes, cantores. Bueno, era todo, hermanos, una celebración. Y en los días de David, hermanos, Israel era una nación fuerte. Ya lo vimos, vigorosa, temerosa de Dios y también de los pueblos. Y ahora estos desterrados que están volviendo, o que eran desterrados más bien, que están volviendo como repatriados, hermanos, requerían que su Jerusalén vuelva a tener vida, que su Jerusalén vuelva a tener esplendor, que su Jerusalén vuelva a resurgir, porque ahí había Dios puesto una promesa sobre Sión, y que en ese lugar, en ese santuario, nuevamente Dios iba a manifestar su poder, su misericordia, su restauración con ellos. Por lo tanto, dedican el muro, dedican la ciudad, se dedican ellos mismos ante Dios, reconociendo que solo Dios los puede sostener. Así es, hermanos, toda una celebración de parte del pueblo hacia nuestro Dios. Y yo creo, hermanos, que esta forma que ellos tenían de reconocer a Dios y de darle gracias, yo creo que también nosotros. Sí. Yo creo que también nosotros, hermanos, porque hay muchas cosas que Dios sigue haciendo por nosotros. ¿Cuántas veces usted le ha suplicado a Dios que lo ayude en alguna situación que usted no le ve salida? Y Dios se la otorga, o está en ese proceso. Tal vez usted esté pidiendo que Dios le restablezca la salud y está en ese proceso, pero cada día usted ve un milagro de Dios, un avance. O tal vez usted le está pidiendo a Dios mucha fe porque a lo mejor los resultados no son los mejores y sigues teniendo fe de que ese Dios te seguirá sosteniendo y que va a hacer un milagro en tu vida, pero necesitas ser perseverante, persistente. Y en medio de toda esa situación difícil, uno tiene que seguir adorando y celebrando a Dios, porque hasta este momento nuestro Dios sigue sosteniendo nuestras vidas y a nuestras familias. Y es así este pueblo. Dios los sostuvo en Babilonia, los sostuvo ahí con todas las situaciones que enfrentaron, y ellos siguieron trabajando, siguieron accionando en la palabra, obedeciendo a Dios, haciendo caso, ¿verdad? En este caso, a los que Dios había puesto como líderes, que en el caso de Zorobabel, en el caso de Nehemías, en el caso de Esdras. Y así nuestra vida, hermanos. Así es nuestro diario vivir, nuestra relación con Dios. Este pueblo vive toda una celebración de una fe, de una Jerusalén que estaba devastada y que ahora está de pie, está levantada porque Dios la está acompañando y la está levantando, y así es nuestra fe y nuestra relación con Dios. Tal vez hay momentos en que usted ve su fe tirada por las situaciones que está enfrentando. Levántese y pídale a Dios que esa fe no decaiga, sino que se haga más fuerte. Tal vez hay una situación en la que usted no ve que haya salida, y es cuando hay una salida, porque Dios tiene el poder para poder resolver y dar la solución a las cosas. Yo no sé cómo esté, en qué situación usted se encuentre, pero lo que se encuentre o en el proceso en el que esté, hermanos, dele la gloria a Dios. Reconozca a Dios en cada momento de su vida. Siempre hay un motivo para celebrar, para dar gracias a Dios. Y no pierda la fe, hermanos. Siempre que hay, por ejemplo, estos cultos, en el sentido de cuando se ponen cultos de oración y piden que se oren por muchas necesidades, hermanos. Porque confiamos en Dios, porque sabemos que Dios va a obrar en su momento o está obrando. La cuestión es con nosotros. No dejar de creer, no dejar de confiar en Dios, de que Él va a terminar su obra en nosotros. Y siempre aceptar, hermanos, lo que Dios tenga para nuestra vida. Él sabe que es lo mejor para nosotros, pero mientras usted esté respirando, celebre a Dios, reconozca a Dios, porque hasta este día usted sigue adelante, usted sigue de pie. No desfallezca. Este pueblo no desfalleció, tuvo sus momentos así débiles, lo hemos visto a lo largo de varios libros, pero se mantuvo porque Dios tuvo misericordia de ellos, como la sigue teniendo con nosotros. Así que, hermanos, yo creo que este libro de Nehemías no solamente es una construcción de un muro, es todo un pueblo construyendo, levantándose nuevamente del polvo, de todo lo que ruinas, de las ruinas, y muchas veces de ahí Dios nos está volviendo a construir, nos está levantando, nos está animando y nos está diciendo: los obstáculos no los mires, solamente bríncalos y voy a seguir ayudándote, hermanos. Entonces,
Celebremos todos los días a nuestro Dios con todo, hermano, sobre todo hoy. Hoy usted está vivo, a lo mejor está en un proceso de algo. Celebre a Dios, reconozca a Dios, porque Dios le está dando los medios para poder lograrlo. Como este pueblo le puso a Nehemías, le puso a Esdras para seguir adelante. Así nuestro Dios nos acompaña como este pueblo. Y hoy tenemos que celebrar y darle las gracias a Dios, porque nuestro Dios nos sigue acompañando hasta este día. Así es, hermanos, sí, capítulo 12 de Nehemías nos recuerda que por pequeña, por grande que parezca una victoria, hay que celebrar todo lo que Dios nos permita hacer. Y como Carlita dice, si hoy estamos con vida, es una victoria que Dios ha hecho a nuestro favor. Si hoy tenemos bendición, hermano, no lo rebusquemos tanto. Dios se manifiesta tanto en lo ordinario como en lo extraordinario. Pero lo más importante es que no dejemos de darle la gloria y la honra al único y verdadero Dios.